Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Este es el capítulo final del estudio de Romanos, el episodio 37, donde vamos a cubrir el último capítulo, el capítulo 16 de Romanos, ¿no? Estas últimas advertencias que Pablo hace y los saludos finales. Pero antes, como siempre, vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos la última vez, porque vimos cómo Pablo repetía que la iglesia de Roma era una iglesia madura, ¿no? Y cómo por esta razón son capaces de amonestarse los unos a los otros porque tenían esta mezcla de bondad y conocimiento. Recordemos, la bondad es este fruto del Espíritu y el conocimiento que tiene que ir unido, porque el conocimiento solo envanece, más el amor edifica. Pablo también repite que era ministro a los gentiles, ¿no? Porque estos también eran parte del cuerpo de Cristo por medio del Mesías, y cómo él evangelizó en lugares donde el evangelio no había sido evangelizado y cómo se centraba todo su ministerio en estos lugares, ¿no? Y también vimos cómo había algunas personas que habían malinterpretado estas palabras de Pablo. Este motivo de la evangelización que Pablo hizo, en el que se ocupó gran parte, ¿no?, de su ministerio, es lo que hizo que no pudiera visitar a los de Roma, ¿no? Pero que les informa en su carta que después de dejar la ofrenda en Jerusalén, pues iba a ir a visitarles, ¿no? También con la idea de que ellos no solamente se iban a regocijar de la visita de Pablo, algo mutuo, como vimos que él mismo decía al inicio de la carta, sino también como ellos le iban a encaminar en su viaje a España. Este encaminamiento, ¿no?, es ayuda, soporte con fondos monetarios, etcétera, para que pudiese hacer el viaje y la evangelización en España. Y bueno, Pablo, sabiendo de lo que iba a ocurrir en Jerusalén, pidió oración para que con gozo llegue a ellos. Y vimos también todas las implicaciones que esto tenía, ¿no? Así que empezamos con el capítulo 16. Nos encontramos ya en la última parte del libro de Romanos, y en este capítulo Pablo procede a la salutación de un grupo de personas importantes para seguir con una advertencia contra los falsos maestros y luego finalizar con una doxología, que veremos que es también muy interesante. En relación con las personas que reciben saludo, hay mucha información que nos falta acerca de algunas de las personas. De hecho, solo tenemos registro de Aquila y Priscila, de los 26 totales que se nombran. De estos 26, 9 son mujeres, lo cual es algo muy importante para la estructura social de la época. Algunos nombres eran judíos y otros nombres eran griegos, y también había nombres de esclavos, etc., ¿no? Aunque los últimos, los nombres griegos, eran los que predominaban más. Así que empezamos, versículo 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en quien crea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En el primer versículo, Pablo nos introduce a esta hermana, Febe, la cual es una diaconisa. Vamos a analizar el contexto para entender un poco de lo que Pablo habla. Y aquí vamos a poner ahora quién era Febe según el diccionario de Yale. Dice lo siguiente: Febe es una mujer de Kencrea, cerca de Corinto, recomendada por Pablo en Romanos 16, 1 al 2, a los destinatarios de esta carta, evidentemente porque se la estaba entregando. La referencia de Pablo a Febe usa 3 títulos para describirla: Adelfe, que es hermana; Diáconos, que es diácono; y Prostatis, que es patrona. El primer término indica que ella era cristiana, el segundo y el tercero denotan varios roles que tuvo como creyente y cada uno ha inspirado mucha discusión. Vemos el nombre de diaconisa, ¿no?, el título, ¿no?, que Pablo le da a esta persona, y este título es muy importante porque Pablo no utiliza el femenino de diácono como se hacen en algunas traducciones del inglés o el español, como vemos en la Reina Valera dice diaconisa. Sin embargo, el término que utiliza Pablo es diáconos en masculino, ¿vale? Esto es importante porque el término diaconisa no existió en el primer siglo. La definición también del diccionario de Yale en este sentido es muy reveladora. Dice lo siguiente: si bien algunas traducciones como la RSV, una traducción inglesa, traducen diáconos como diaconisa, esta no es una traducción apropiada del griego. Por el término que usa Pablo, Febe debe ser llamada diácono, porque decir que Febe era diaconisa implica que Pablo usó el término diaconisa en griego, ¿no?, que de hecho no se sabe que haya sido usado en el griego del primer siglo. Además, también sugiere, en vista de los movimientos posteriores de diaconisas, que el papel de Febe estaba subordinado a los diáconos varones o que involucraba principalmente el ministerio a otras mujeres. Pero la descripción de Pablo de ella no implica tales restricciones. A sus ojos, ella era diácono en el mismo sentido en el que se aplicaba el término a sí mismo, como por ejemplo en 1 Corintios 3:5, etcétera, como vamos a ver después, y a varios colaboradores, como Apolos y Timoteo.
Dado que en estos textos Pablo se presenta a sí mismo y a sus colaboradores como misioneros que predican y ministran dentro de las iglesias, el mismo papel debe atribuirse a Febe. Aparentemente, ella era una líder ministerial en la iglesia de Kencrea. La expresión posesiva diácono de la iglesia hace probable que, a diferencia de Pablo y algunos otros, su función fuera local y no itinerante. Y en la siguiente imagen se puede apreciar cómo la palabra que Pablo utiliza, diáconos, es una palabra que está en singular masculino. Aquí veis la palabra diáconos, aquí veis el lema en griego que está en masculino. Y bueno, la imagen siguiente que vamos a ver se trata de una tabla de morfología del programa Logos que expresa la declinación del nombre diáconos como acusativo, singular y masculino, que es lo que estamos viendo aquí, que es lo que indicaba también el diccionario de Yale, ¿vale? Aquí lo veis. Acusativo, singular, masculino. Así que como el diccionario bíblico de Yale explica, el término utilizado por Pablo se trata del término masculino utilizado para él mismo y para otros de sus colaboradores. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de citas mencionadas anteriores donde se ve también este tipo de expresión que Pablo hace. Aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 3:5 dice lo siguiente, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Que ves esta palabra servidores es la palabra diáconos también en masculino. En 2 Corintios 3:6, lo mismo, ¿no? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Esta palabra ministros, esta palabra también diáconos, la misma que se le aplica a Febe. 2 Corintios 6:4 dice lo siguiente, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, etc. Aquí ves lo mismo, ministros es la palabra diáconos también. 2 Corintios 11:23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, se incluye, ¿no? Y los que sabéis el contexto sabéis de qué está hablando, pero vemos aquí también lo mismo, la palabra es diáconos también, la misma que se utiliza a Febe. Y 1 Tesalonicenses 3:2 dice lo siguiente, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, servidor diáconos también, ¿vale? Y de hecho, muy importante, Pablo mismo menciona esta palabra para hablar del servicio de Jesús en Romanos 15:8 que vimos hace un par de semanas, ¿no? Aquí vemos como dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo y aquí la palabra que utiliza es diáconos de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, ¿vale? Muy interesante. Y luego también anteriormente, en Romanos 13:8, Pablo expresaba cómo los gobiernos eran autoridades superiores, vimos en el capítulo 13, versículo 1, y cómo son siervos de Dios para nuestro bien. Y la palabra que utiliza Pablo como siervo es diáconos. Recordemos este versículo en Romanos 13, 1 al 4. Aquí tenéis las palabras subrayadas, podéis parar la pantalla y leerlo con tranquilidad, pero vais a ver cómo cuando habla de que es un servidor, también utiliza esta palabra, diáconos, ¿vale? Aquí la podéis ver, la primera vez que la menciona y la segunda vez. Tenéis el mismo lema, diáconos, en griego, la misma palabra que se atribuye a Febe. Y esto lo digo por las implicaciones que el término diácono también tiene, ¿vale? Unas implicaciones que no solo van con lo que generalmente se nos dicen, sino hay un peso más que viene atribuido a esta palabra, ¿vale? O a este título en la iglesia. Y bueno, una pequeña nota, la lista de líderes de Efesios 4:11 es un buen ejemplo de la inclusión de género del masculino griego. Por ejemplo, dice que Cristo dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y las mujeres son nombradas en cada uno de estos roles. Por ejemplo, Junia en Romanos 16:7, como veremos hoy, las hijas de Felipe en Hechos 21:9, Sintique y Eudia en Filipenses 4:2, y vides ancenas en Éfeso, en 1 Timoteo 5, 9 al 10. Podéis ver esas referencias y también comprobar lo que estamos aquí hablando, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, un oficio importante de diácono mencionado en masculino, pero dirigido a una mujer. Se trata, por lo tanto, del mismo título que Pablo se aplica a sí mismo y a ministros colaboradores con él, como Timoteo, que son compañeros suyos de viajes en los que también se encargaban de la evangelización, tenían un liderazgo, la predicación, maestros, etc. Por lo tanto, todas estas evidencias nos dejan pensar que para Pablo Febe tenía el mismo título autoritario que el de cualquier ministro de la palabra de Dios de la época. Luego dice en el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. La mayoría de los teólogos entienden que lo que Pablo está diciendo aquí es que Febe es la persona encargada de llevar la carta a la iglesia de Roma. Como dice Robert Jewett, se ha afirmado con frecuencia que su fórmula de recomendación, es decir, te recomiendo, en inglés no, pero en español es os recomiendo, implica que Febe fue de hecho la portadora de la carta a los romanos. Y esto es totalmente posible, ya que Febe al parecer era una persona con gran influencia y poder económico. El hecho de que llevara la carta es algo que todos los defensores
de mujeres en liderazgo en la iglesia, como los que no, piensan que es un hecho. Sin embargo, los detractores de las mujeres como líderes, que creen que Febe fue la persona encargada de llevar la carta a la iglesia de Roma, no cuentan con la historia que va intrínseca con las personas que llevan las cartas en la época, ¿no? Históricamente, de manera general, la persona que llevaba la carta era la persona de confianza del escritor. Se trataba no solo de la persona que entregaba la carta, sino también la que explicaba y leía la carta en público, enseñando y resolviendo las dudas que los receptores pudieran tener. Esto no hace más que reforzar la teoría de que Febe era una sierva de la misma manera que Pablo, Apolos y Timoteo lo eran, con autoridad para enseñar y para corregir. Como explica Craig Kinner en el comentario del contexto cultural de la Biblia, Pablo sin duda recalca las cualidades espirituales de Febe por dos razones. Los círculos judíos y grecorromanos por lo general no tenían en alta estima a las mujeres con sabiduría espiritual, y ella necesitaría ministrarles explicándoles cualquier cosa de la carta de Pablo que los oyentes no comprendieran. Lo dice, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta es otra parte muy importante, la manera de la cual Pablo habla sobre la forma que debían de recibir a Febe, indica que esta era una sierva del Señor con autoridad. Dice, porque ella ha ayudado a muchos. La palabra que Pablo utiliza como ayudado se trata de prostatis, que implica ser colaboradora, buena amiga, persona que dirige, etcétera, según el diccionario léxico griego-español del Nuevo Testamento. Esta palabra ha generado debate en cuanto a lo que Pablo se refiere con prostatis, que es la palabra que Pablo utiliza, ¿no? Como ayudar, ¿no? Una de las ideas generalizadas implica que se trata de una persona que ayuda o que se trata de una patrocinadora, ¿no? Un patrón patrocinador, que se dice mucho así aquí en inglés, ¿no? Aunque la palabra masculina prostates tiene un significado de patrón legal, teólogos como Casselman expresan que en el caso de Febe esto no podría darse porque mujeres en esa época no tenían cargos legales de este tipo, el ser líder o representante de una asociación. Sin embargo, Jewett, el autor que he mencionado con anterioridad, argumenta que los datos publicados recientemente, los estudios más modernos, indican que las mujeres también funcionaron con ese cargo y papel legal. De hecho, como dice Steve Walton en su artículo Patrocinio y Personas, la perspectiva de Pablo en Filipenses, la traducción es mía, dice lo siguiente: Pablo dice que ella ha sido una prostatis de muchos y también de mí mismo. El término que usa es la forma femenina del masculino prostates, que significa patrón. Su uso sugiere que Pablo aceptó la hospitalidad en su casa en Kencrea, el puerto de Corinto. Esta forma femenina también se encuentra en un papiro del 142 a.C. que habla de una mujer que es patrona de su hijo huérfano, y en una inscripción del siglo III después de Cristo de Afrosidias en el oeste de Anatolia, la cual es Turquía, que menciona a una mujer judía, Jael, que es patrona de la sinagoga. Así que lo que vemos es que en los estudios más modernos, que evidentemente tenemos más datos, cuantos más años pasan, pues han podido ver que el término prostates en masculino, que tiene este tipo de liderazgo, de patrocinio, que incumbía unas cuantas cláusulas que podremos ver algún día, cuando se aplicaba a la mujer también incluía este tipo de connotaciones, según la historia, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de que Pablo dijera que Febe era una prostatis implicaba, por lo tanto, que era una mujer muy próspera, de alto standing, y que su casa pudiera ser lo suficientemente grande para acomodar las reuniones de los cristianos de Kencrea. Como hizo otra vez Craig Kinner, ha ayudado, la RVA, la versión inglesa, traduce un término griego aplicado especialmente a los protectores. Un patrono de una asociación religiosa era normalmente una persona acomodada que permitía que los miembros de un grupo religioso se reunieran en su casa. El protector o patrón o prostatis o prostates, depende si es masculino o femenino, generalmente era un miembro prominente y honrado por el grupo, y por lo general ejercía alguna autoridad sobre el mismo. Aun cuando la mayoría de los protectores de las asociaciones religiosas eran hombres, también se sabe que había algunas mujeres protectoras. Por lo tanto, Febe era una persona que tenía un oficio de diácono y los medios suficientes para ejercer ese prostatis en femenino a muchos, incluyendo también a Pablo. Es importante también remarcar cómo Pablo en esta parte final de la carta de Romanos menciona a Febe primero. Esto es significante porque al mencionarla primero y asociarla con el mismo título
de sierva, que utiliza para él mismo, diáconos, o como también utiliza para Apolos, por ejemplo, y Timoteo, junto con la utilización de la palabra patrón o patrona, patrocinadora, como sea la traducción que sea mejor, en femenino, nos hace pensar que era una de las personas más importantes o de gran importancia para Pablo. Y también es obvio, porque si es la persona que llevaba la carta, era la persona que tendría que ser recibida por esta persona, una persona acomodada que tenía los bienes económicos suficientes para ayudar a Pablo, etcétera, y que también tendría el conocimiento necesario para poder explicar lo que Pablo estaba exponiendo en su carta. Versículo 3 y 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Seguimos, ¿no? El matrimonio se trataba de unos colaboradores estimados por Pablo, el cual los conoció en Corinto, como menciona Hechos 18, 1 al 4, después de que tuviesen que huir de Roma por el edicto contra los judíos de Claudio, que también menciona y registra Seutonio. Aquila era un judío, como nos dice Hechos 18, 2, y Priscila no es seguro, aunque la mayoría de los historiadores piensan que era gentil, posiblemente de origen romano. Aquila y Priscila son aquellos que, como dice Pablo, tenían una iglesia en su casa, también lo vemos en 1 Corintios 16, 19, y viajaron con Pablo de Corinto a Éfeso. Esto lo vemos en Hechos 18, 18 al 20. Sin lugar a duda, eran colaboradores de Pablo en el ministerio. De hecho, el mencionar colaboradores en Cristo hace referencia al uso que utiliza Pablo en el Nuevo Testamento para hablar de aquellos que están en la labor evangelística de Pablo. Esto implica muchas labores, como las de predicar, evangelizar y también las de enseñar. De hecho, este matrimonio fue el que expuso más exactamente el camino de Dios a Apolos, como vemos en Hechos 18, 26, cuando dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Como vemos en Hechos 18, 26, Priscila es nombrada primero antes que su marido Aquila. Y esto es importante por lo poco común que era en el siglo I. De hecho, Priscila es mencionada primero 4 de las 6 veces, mientras que Aquila es mencionado primero en 2 ocasiones. Esto es importante porque la mención de una persona primero denota comunión, confianza o cercanía mayor de una persona a la otra. Según algunos expertos, también es símbolo de que ella venía de un estatus social superior, lo cual también explica sus credenciales para ser líder y explicar, exponer y corregir como hizo con Apolos, algo que tampoco era normal en la época porque la mayoría de las mujeres no sabían ni leer. Como dice Richard Loss, como Pablo a menudo se refiere a Priscila antes que Aquila y ella es nombrada por primera vez en el relato de la instrucción de Apolos, muchos eruditos creen que ella tenía una posición social más alta, activa y capaz de su esposo. Ella pudo haber sido de una familia romana plebeya de clase alta, si fuera patricia, no habría trabajado con sus manos o como comerciante. Si es así, ella habría sido bien educada y completamente helenizada. Varias autoridades le han atribuido la autoría de la carta a los hebreos, que indudablemente no fue escrita por Pablo. Esto es lo que dice Richard R. Loss, ¿vale? Luego dice en el versículo 4 que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En este sentido no tenemos información de lo que hicieron para exponer su vida por Pablo. Debió de ser un hecho importante y conocido por todos, porque Pablo dice, todas las iglesias de los gentiles dan gracias por ellos. Se especula que la ayuda la pudo recibir cuando estaba en peligro en Éfeso, como pone en 1 Corintios 15, 32, Hechos 19, 23 y el 30 al 31. Luego dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En primer lugar, vemos como Pablo habla de la iglesia que está en casa de Priscila y Aquila. Esto es importante porque en el primer siglo no habían edificios consagrados para iglesias como hoy en día. Por lo tanto, los primeros cristianos se reunían en casas. En los versículos siguientes vemos ejemplos donde esto también ocurría. En 1 Corintios 16, 19, por ejemplo, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. En Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En Filemón 2, y a la amada hermana Arpia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y en Hechos 12:12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que esto era lo normal. Las iglesias en la época no eran en edificios, sino
comúnmente se hacían en hogares, en casas, ¿vale? Así que Aquila y Priscila pues tienen una iglesia en su casa, como algunos casos que hemos visto aquí también. Luego dice: saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pues este Epéneto era un nombre común entre esclavos y libertos. Ahora bien, primer fruto, esta palabra en griego aparge, algunos dicen que no se trata específicamente de que fuese la primera persona que se convirtió. Pero bueno, también hay debate en lo que significa esto, ¿vale? Seguimos con el versículo 6. Dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No está claro de qué María en concreto Pablo habla aquí, pero ella ha trabajado mucho entre los hermanos de la iglesia de Roma. Esto no significa que hubiera sido una líder, pero tampoco tiene que significar que solo hubiera trabajado físicamente. Pudiera ser el caso de que fueran las dos cosas, pero también tanto la una como la otra, ¿vale? No podemos ser definitivos porque no está claro por lo que dice Pablo. En ningún caso se debe caer en el error de que Pablo habla de trabajar físicamente solamente. Pudiera ser, pero tampoco tendría por qué ser específicamente, ¿vale? Esto es importante. La palabra que utiliza Pablo para trabajar es copiao e implica trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse. Y aunque Pablo hizo uso de esta palabra con relación a sus labores manuales en 1 Corintios 4:12, en la mayoría de las ocasiones la utiliza con relaciones ministeriales, de labores evangelísticas, de corrección, de enseñanza, como vemos por ejemplo en 1 Corintios 15:10, en el 15:58, en Gálatas 4:11, 1 de Tesalonicenses 5:12, Filipenses 2:16, Colosenses 1:29 y 1 Timoteo 5:17. Muy parecido a lo que vemos cuando menciona a Trifena y a Trifosa, aclarando que trabajaban en el Señor. Más adelante también en el caso de la amada Pérsida, la cual también trabajó mucho en el Señor. Para el título informativo vamos a ver cómo se ve el griego en las siguientes citas. Aquí ves el versículo 6 de Romanos 16, como dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí veis el verbo trabajado, que está en el lema encopiao, ¿vale? Como he visto anteriormente. Vemos, por ejemplo, aquí, 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, veis este verbo aquí, copiao, entre vosotros y os presiden el Señor. Por cierto, la palabra proistemi, muy interesante, por lo que hemos visto antes con el ejemplo de Febe, ¿vale? Gálatas 4:11 dice lo siguiente: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Recordemos el contexto, trabajado, la palabra también copio, y lo que implica este trabajar de Pablo, ¿vale? En 1 Corintios 16:16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Vemos aquí, trabajan también esta palabra copiado, ¿vale? Romanos 16:7. También muy importante: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Cuando dice esta frase Andrónico y Junias, los cuales son estimados en los apóstoles, este versículo, el versículo 7, también es un versículo que ha sido causa de gran debate en círculos teológicos durante muchísimos años. El primer problema interpretativo era que Junias no podría ser una mujer porque, al decir Pablo que son muy estimados entre los apóstoles, esto implicaría que Junias no podría ser una mujer por el hecho de que las mujeres no podrían ejercer una posición de autoridad sobre el hombre. Sin embargo, el nombre de Junias como nombre femenino está claramente demostrado hoy en día. Como dice Linda Belville, aquí tenéis la traducción mía, el nombre masculino Junias simplemente no aparece en ninguna inscripción, en ninguna lápida, en ningún membrete o carta, ni en ninguna obra literaria contemporánea con los escritos del Nuevo Testamento. De hecho, Junias no existe en ningún documento griego o latino existente del periodo greco-romano. Por otro lado, el femenino Junia es bastante común y está bien documentado tanto en inscripciones griegas como latinas. Solo en Roma se han documentado más de 250 ejemplos hasta la fecha. Así que este nombre Junias es un nombre evidentemente de mujer, demostrado por la historia y los escritos históricos contemporáneos del Nuevo Testamento. El hecho de que el nombre de Junias es históricamente demostrado, que es con referencia al nombre de una mujer, ha hecho que la conversación se desvíe al significado de las palabras de Pablo cuando dice son muy estimado entre los apóstoles. Así que vemos que el primer problema que había es que Junias le trataban como un hombre porque ser estimado entre los apóstoles implicaba ser un apóstol. Cuando se descubrió claramente que históricamente los registros son enfáticos con relación al nombre de Junia y a qué implica, es el nombre de una mujer, ahora la conversación se ha desviado a lo que significa ser estimado entre los apóstoles.
Así que surgen dos tipos de interpretaciones de estas palabras de Pablo. Los que piensan que las mujeres no pueden ejercer ningún tipo de liderazgo enfatizan que las palabras de Pablo significan que Junias era estimada por los apóstoles. Por otra parte, los que piensan que Pablo no está haciendo distinción de personas en cuanto al liderazgo defienden que Pablo está declarando que Junias era una mujer apóstol y que estaba estimada entre los apóstoles porque era una mujer apóstol. Sin embargo, la construcción del griego con la preposición en más un dativo plural, como la que vemos aquí en este caso de Romanos, son casi siempre inclusivas. Esto quiere decir que el son muy estimado entre los apóstoles implicaría que Junia formaba parte de los apóstoles. Y esto es una interpretación unánime hoy en día en el mundo teológico. Pocas personas no lo interpretan así. Otros piensan que como el grupo de los apóstoles se componía por otros que no eran los 12, este matrimonio debería de ser parte de los apóstoles. De hecho, Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, comentó diciendo en su homilía en Romanos 31, en el versículo 7, oh, cuán grande es la devoción de esta mujer, que ella era considerada digna de la denominación de apóstol. Y esto nos hace ver como algunas interpretaciones del siglo IV, o sea, unos cientos de años más adelante, ¿no?, que se trata de la misma época de Agustín, por ejemplo, lo hacían de esta manera, interpretaban que Junias ya era una mujer y que el ser estimado entre los apóstoles implicaba inclusión, no exclusión, ¿vale? Luego dice, y que también fueron antes de mí en Cristo. Este es un texto que es muy importante y que muchas veces se deja pasar por alto. Lo que dice aquí Pablo va totalmente en contra de los que creen en la elección para salvación de personas individuales específicas de una forma unilateral antes de la fundación del mundo. Puesto que si esto fuera lo que Pablo predicaba, tanto Andrónico como Junios estarían en Jesús antes de la fundación del mundo junto con Pablo, por medio de esta elección, ¿no?, que ya hemos hablado de esto en este ministerio. Sin embargo, no es así, simplemente porque solo pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo una vez que creemos, como nos dice Pablo en 1 Corintios 12, 13 y en otras ocasiones, ¿no? Seguimos, Romanos 16, 8 al 15. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Aquí vemos unos cuantos saludos a más hermanos. Urbano, por ejemplo, se trataba de un nombre comúnmente asociado con los esclavos. Interesante para ver cómo las personas que habían en el cuerpo de Cristo también de la época, ¿no? Pablo lo nombra como colaborador suyo en Cristo Jesús. La palabra que Pablo utiliza como colaborador es sinergos, que implica compañero de trabajo o colaborador. Es el mismo término utilizado por Pablo para hablar de Priscila y Aquila y Timoteo en este mismo capítulo, en el versículo 3 y el versículo 25. Cuando Pablo habla de Herodión, su pariente, algunos piensan que es porque Herodión podría ser de nacimiento judío. Otros piensan también que la mención de Rufo es en referencia a la persona con el mismo nombre mencionado en Marcos 15, 21 al 22, cuyo padre era Simón de Cirene, quien llevó o quien fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí Pablo menciona el mismo uso del saludo que en otras ocasiones, como vemos en 1 Corintios 16, 20, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 1 Tesalonicenses 5, 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y también Pedro menciona algo parecido, pero con la diferencia que cambia ósculo santo por ósculo de amor. En 1 Pedro 5, 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El ósculo que habla Pablo era una práctica normal de la época. Recordemos el caso de Judas con Jesús cuando le dio este ósculo, ¿no?, en Marcos 14, 45. Y como dice Leon Morris en su comentario, por lo general se sostiene que los hombres besaban a los hombres y las mujeres a las mujeres, pero Tertuliano se refiere a que una esposa es besada por cualquiera de los hermanos. Clemente de Alejandría habla de personas que hacen resonar las iglesias con besos y señala el uso desvergonzado de un beso ocasionaba malas sospechas y malos informes. Cuando se dice ósculo santo, evidentemente se habla de un tipo de beso que no tiene nada de malo
ni de malas intenciones. Por eso Pedro lo llama ósculo de amor, que es justo todo lo contrario que el ósculo de Judas, por ejemplo, el que le dio a Jesús, o cualquier otro tipo de ósculo o de beso que llevase malas intenciones. De hecho, se paró a hacer esto en las iglesias por malas intenciones que había y por problemas que esto ocasionaba. Pero vemos cómo era algo de la época y vemos cómo era algo normal que se hacía, pero se tiene que hacer con amor o con santidad, ¿vale? Lo que implicaba que no había que hacerlo con ningún tipo de malas intenciones, cualquiera que fueran. Versículo 17 al 18. Más os ruego, aquí viene la advertencia ahora de Pablo, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto es justo lo que hablamos la semana pasada, y como Pablo hablaba de no ser tropiezo y cómo tenemos que andar en amor, pero aquí vimos también, por ejemplo, cómo tenemos que hacer con las personas que van en contra, que causan divisiones y tropiezos en contra de la palabra del Señor, en contra de la doctrina que han aprendido las personas o que tenemos nosotros hoy en día en la Biblia. Así que Pablo indica a esta iglesia de Roma a cómo actuar con las personas que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina enseñada por el apóstol y compañía. Ante este problema, los de Roma deberían de apartarse de ellos. Esto concuerda con lo que se mencionó anteriormente que Pablo quería expresar en Romanos. Y esto concuerda con lo que acabo de decir que vimos las semanas pasadas en Romanos 14 y parte del 15 con relación a los débiles en la fe. En ese caso, no se trataba de cómo actuar con gente que hacía tropezar ni que causaba divisiones en la doctrina, sino con los débiles en la fe y con situaciones que no implicaban errores de doctrina y cómo teníamos que ceder y saber que nuestra libertad en Cristo podía serles a ellos ocasión para caer y que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y siempre andar en amor más que en conocimiento, con la mezcla perfecta de la bondad y el conocimiento que Pablo habla a los de Roma. Sin embargo, aquí está hablando de las personas que causan tropiezo y cómo hay que apartarse de ellos, ¿no? Vemos el caso de Himeneo y Alejandro y cómo Pablo les entregó a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar en 1 Timoteo 1, 18 al 20, el ejemplo del fornicario en 1 Corintios 5, ¿no? Como la hecha de la iglesia, el tal se ha entregado a Satanás, dice, y el caso de los falsos maestros como Himeneo y Fileto, que su doctrina era sancionada porque decía que se desviaron de la verdad y dijeron que la resurrección ya se efectuó y trastornaron que la fe de algunos en 2 Timoteo 2, 15 al 19. Así que hay ocasiones que tenemos que utilizar este tipo de autoridad o severidad, como también decía Pablo en otras ocasiones, para corregir y apartarnos de las personas que causan este tipo de divisiones y de tropiezo en la iglesia, con relación específicamente, en este caso que está aquí hablando Pablo, ahora a la doctrina, que es lo que estamos enfocándonos en este capítulo de Romanos 16. Y recordemos como Pablo también nos deja claras advertencias y aclaraciones de cómo tenemos que tratar con la falsa doctrina y aquellas personas que la traen y de aquellas personas que tampoco quieren cambiar después de una amonestación. Esto implica la separación de ellos y evidentemente de la iglesia. En Gálatas 1, 6 al 9 dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Importantísimo este versículo. Tengo unas cuantas conversaciones con unos mormones y justo es este el versículo que he sacado yo para comparar su doctrina o su teología en comparación con la bíblica y cómo decirles que en cuanto vemos que ya hay una desviación de la doctrina y como Pablo nos dice que esto es ser anatema y cómo que hay que apartarse de ellos, y bueno, la verdad es que no saben responder. Interesante. Algún día también haremos un vídeo acerca de los mormones y cómo hablar con ellos para que se puedan convertir y ser salvos. Y 1 Timoteo 6, 3 al 6, que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice ahora: apártate de los tales, dando el mismo consejo que vemos aquí que Pablo hace con la iglesia de Roma. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Esta es básicamente la estrategia de los malos y falsos maestros, aguar el evangelio para hacerlo más fácil y sacar partido. De ahí la diferencia que Pablo hacía con los demás, como él no vino con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con la demostración del poder de Dios. Así que esto va a ocurrir también hoy en día, personas que quieren suavizar, aguar el evangelio, y de estos tenemos que apartarnos, corregirles primero, y si no quieren ser corregidos, tenemos que apartarnos. Versículo 19 al 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que Pablo ahora vuelve a mencionar lo que venía diciendo desde el principio, que la iglesia de Roma era una iglesia famosa por su fe. Recordemos que lo decía en Romanos 1.8, que también vimos la semana pasada, y cómo esa fe se divulgaba por todo el mundo. Y ahora dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La fe implica obediencia. Es no solamente creer mentalmente, es confiar y hacer lo que el Señor quiere que hagamos, porque tenemos y ponemos nuestra confianza en lo que Él dice. Y como su palabra es verdad, tenemos que obedecer a lo que Él dice y obedecer sus mandamientos como el mismo Jesús nos dice que hagamos. Pablo aquí explica que la fe implica obediencia. No es que ellos crean en el Evangelio en sí, que les hacen famosos en todo el mundo, sino su obediencia basada en esta fe genuina, en esta confianza genuina, que implica, por lo tanto, obras y frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia de Roma no era famosa porque creía que Dios existía, sino porque ponían su fe en obra. Y esto es algo que hace gozarse al siervo de Dios, pero ahora les da una advertencia. Es como decir, sois sabios, pero sedlo para hacer el bien, porque hay gente sabia que utiliza esta sabiduría para hacer el mal. Por lo tanto, dice que hay que ser sabios, y nosotros también hoy en día, para hacer el bien, pero ingenuos para hacer el mal. Es muy parecido a lo que dice en 1 Corintios 14:20, diciendo que tenemos que ser como niños en la malicia, que no hagamos algo a propósito, ¿no? En 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En Mateo 10:16, que dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí Pablo da a la iglesia de Roma una palabra de aliento, en forma profética, para que sepan que el Dios de paz, como había mencionado anteriormente en Romanos 15:33, va a aplastar a Satanás bajo sus pies. Que recuerda a Génesis 3:15, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Para algunos teólogos, aquí se trata del final de la carta a los romanos, porque era una forma habitual de Pablo de terminar sus cartas, pero esto no significa que tenga que ser así específicamente en esta carta. Y en Romanos 16, 21 a 24 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, Deotercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora Pablo cambia la estructura y pasa de saludar a la gente de Roma a transmitir los saludos a la gente de Roma de aquellas personas que están con él. Es interesante ver cómo Timoteo es llamado un colaborador de la misma manera que Priscila y Aquila y Urbano, que hemos visto anteriormente, ¿no? En Romanos 16:3 para Priscila y Aquila, y Urbano en Romanos 16:19. Sabemos que Timoteo tenía un gran ministerio para liderar, enseñar y predicar, ¿no? Y esta misma palabra pues, se asocia a personas como Urbano, Priscila y también Aquila. Lo dice yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio era evidentemente el escriba que escribió la carta a los romanos. En esa época era algo habitual utilizar escribas, y es importante remarcar cómo Pablo le deja poner su toque personal en la carta para incluir su saludo. Es algo muy interesante que nos demuestra la humildad que tiene Pablo, ¿no? Y cómo deja que el escriba pues también ponga su grano de arena aquí, ¿no? Lo dice Gallo, que es posiblemente la persona que Pablo bautizó, como vemos en 1 Corintios 1:14, y el compañero de Pablo mencionado en Hechos 19:29. Posibilidad, ¿vale? Y luego aquí viene la doxología final, versículo 25 al 27, que dice lo siguiente. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer por todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta doxología se encuentra en algunos manuscritos en el final del capítulo 14 y en otros en el final del capítulo 15 y otros en el final del capítulo 16. No hay claridad en cuanto a en qué lugar se situaban, pero evidentemente fueron escritos por Pablo, ¿no? Dice Pablo del ministerio que él habla, ¿no? Que ha sido oculto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora. Este ministerio por la salvación por medio de la fe, la confianza en Jesús, la justificación por medio de Jesús, y cómo todo viene de Dios, el cual es el protagonista y el que inicia la salvación. Todo ha sido revelado por medio de los profetas para todo el mundo, pues la salvación es universal para aquellos que creen, con el fin de obedecer. Por eso dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Y Pablo termina diciendo al único y sabio Dios, haciendo la distinción sobre dioses falsos que podrían tener los gentiles, y dando también a entender a los judíos que habla del mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, el único Dios que salva, el único que demuestra su amor con el mundo, el único absoluto protagonista que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Así que con esto terminamos esta parte de aquí, final de la doxología del capítulo 16, y vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto al final. Bueno, pues hemos visto cómo Pablo introduce su carta con una mención a Febe, que es un diácono. Vemos cómo este nombre es masculino, aplicado a una mujer. Es una persona que ha ayudado como patrona a muchas personas, incluyendo a Pablo. Esta palabra patrona puede ser patrocinadora, depende de cómo se entienda en diferentes países, ¿no? Después de esto, Pablo hace una serie de saludos a muchas personas, muchos de ellos colaboradores suyos en el Evangelio. Es también importante ver cómo de las 9 menciones de mujeres, algunos dicen que son 11, 6 de ellas, Pablo hace un énfasis en el tipo de trabajo o los elogia, ¿no?, que hicieron con el Señor. Como dice Craig Kinner, esta desproporción puede deberse a que en esa cultura las mujeres necesitaban más afirmación en su ministerio, ¿vale? Así que Pablo también expresa su preocupación por las personas que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina y cómo hay que separarse de ellos, pues no sirven a Dios, sino se sirven a ellos mismos. Importante también para hoy en día. Luego Pablo recuerda las promesas del Señor y cómo va a aplastar en breve a Satanás. Y esto lo tenemos que tener siempre en cuenta, ¿vale? Y Pablo termina su carta con una doxología final donde alaba al Señor y el evangelio de la salvación traído a todas las personas, ¿vale? Así que con esto terminamos el resumen de lo que hemos visto hoy, y lo que vamos a ver ahora, os voy a poner una pequeña diapositiva en la que podéis ver pues, el contenido de Romanos como lo hemos hecho en este estudio, ¿vale? Así que podéis tomar una foto, puedes leerlo. Todos estos puntos son los que hemos visto en este estudio de Romanos, y bueno, espero que el estudio en general haya podido ser de bendición y os haya podido ayudar. A mí me ha ayudado muchísimo porque me ayuda a aprender cada vez más. Y bueno, si tenéis alguna duda, como siempre digo, podéis escribirme, poner un comentario, mandar un email y yo os responderé lo antes posible. Y bueno, con esto damos por concluido este estudio de Romanos. Y bueno, estaremos produciendo más contenido en breve con otro tipo de cosas también interesantes. Así que con esto terminamos. Muchas gracias por todo, hermanos. Que el Dios os bendiga y nos vemos la próxima ocasión.